Bueno, vamos a ver, Maite está ya en pleno estado y además cuando se pone las gafas, como decir, cuando se cala las gafas, entonces ya dice, bueno, esto es que ya es lo que estábamos encantados de que hoy no pone I3 en los WhatsApps, sino Paco, continuará. Continuará. ¿Pero cuánto continuará? Yo creo que va a continuar bastante. Sí. Yo creo que tiene toda la producción y el arsenal de WhatsApp entre uña y carne, ¿no? Sí, entre Pedro Sánchez y... Uña y mugre, dicen en América Latina. Sí, Bueno, sí, esa es la sí, expresión, sí. era por utilizar la Sí, expresión sí. que utilizó ayer Paje, ¿no? Sí. Entre Ábalos Oye, y por cierto, Sánchez. Paje se ha hecho una refacción Lifting, hialurónica. Sí. Parece 10 años o 15 más joven. Los ojos se le han achicado un poco, luego eso es señal de que hay Usted diría que ha hialurónico. conocido pareja nueva, ¿no? Pues mira, pues no lo sé. Es que yo antes lo confundía con el hermano. Ahora no. Ahora el presidente es el hermano joven. Son Claro, iguales, son pero un el joven, refreshing. el que está ya chapa y pintura, pues lo han mejorado. Bueno, ahora te pregunto por Susana Díaz, que eres el que más sabe, porque es lo que más gracia me ha hecho. Pero recuerden los coleccionistas que la medalla de libertad digital de los 25 años del grupo, que nos ha hecho Juan de Ábalos, hijo, que es una pieza muy bonita y muy de coleccionista, de un bronce, en fin, broncíneo. Bueno, pues se puede encontrar y se puede comprar por 195 euros o 170 si son del club Libertad Digital. Y estoy tratando de tirar de memoria, pero no puedo. Es que me acaba de llegar el libro de Esperanza Aguirre, una liberal en política, y me ha dejado un poco así. Bueno, pues es llamando al 316 22 42. 316 22 42. Este libro es que acaba de salir aquí. Yo no sé qué pasa. Bueno, sí sé qué pasa, que ven la Feria del Libro. Entonces, últimamente, como no seas político, presentador de la tele o preso, que también un delincuente siempre tiene su negro para escribir su historia, nada, ¿eh? Sí, pero bueno, es verdad que la editorial Deusto, que es la muy que publica seria el y es libro, liberal, es seria, sí. liberal, y las cosas que sacan son siempre de calidad, ¿eh? Tiene el prólogo es de Isabel Díaz Ayuso y hay una frase que aparece aquí, dice: la Comunidad de Madrid le debe mucho a la apuesta de Esperanza Aguirre por una sociedad más abierta y libre. Es exactamente así. Es cierto. Esto es justo. Bueno, pues libertad, sí que es verdad que parece que tenían entre Ábalos y el presidente del gobierno a la hora de escribirse, de mensajearse a través de los WhatsApps. Hoy la tercera entrega de El Mundo está centrada sobre todo en la figura del que era vicepresidente, de Pablo Iglesias, y también en la de Margarita Robles, la encargada de Defensa, la ministra de Defensa. Pero me recuerda en concreto una persona que está en una de las altas instituciones del Estado, que entre el año 20 y 21, que son las fechas en las que se producen estos intercambios, también se produjo el del Seagate y el rescate de Europa. Así que, como están todos muy pendientes de lo que pueda suceder en las próximas entregas, piensan que quizá por ahí podría haber también algún dato. Esa es la clave. Déjame que he dicho que le iba a preguntar a Paco, porque la única reacción que me pareció realmente es, bueno, la de Lambán también. Lambán dice, es que esa violencia que no puede contener ni por teléfono y tal. Pero cuando habló ayer Susana Díaz, acordándose hasta de su padre, lo mal que lo pasó, fue ella la que pensó que le iba a guardar la silla. Bueno, fue esa la estrategia, ¿no? Ha sido durante todo este tiempo la gran mudita de eso. Yo creo que esperando que Sánchez la rehabilitara y le asignara algún cargo en esa historia. Parece que no, después de lo que hemos sabido en los últimos WhatsApp. Es verdad que ella quería venir bajo palio a Ferrat, y como se interfirió las primarias por medio a la que accedió Rubalcaba, pues no se quiso arriesgar sobre la idea de que le calentara el sitio, como los antiguos cortijos había una figura que el señorito tenía que le calentaba el sitio para que luego se pudiera sentar, ¿no? Y eso fue, pero eso no es conocer a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en cuanto mordió cacho, ya no lo iba a soltar de ninguna de las maneras. Y ya empezó la guerra entre ellos, pero es de esto, es decir, digamos, la frase que utilizó en aquel momento Susana Díaz es: no vale, pero nos vale. Sí. Es evidente, se equivocó de todas y lo pagó. Y la consecuencia es que tenemos a Pedro Sánchez, que era un don nadie, que era un personaje que estaba en las tertulias de televisión. Yo me lo encontré muchas veces porque iba a defender a Chávez y a Griñán y todos los seres, etcétera, etcétera, como antes defendió en aquella aparición que tuvo televisiva en Moros y Cristianos, defendió el terrorismo de los GAL, hay que recordar, es decir, ese es su bagaje, puede defender una cosa, la contraria, etcétera, etcétera. Y por tanto ya es responsable de eso. No sé, tú decías al principio el espectáculo de este martes 13, hoy en el
Consejo de Ministros. Sí. Yo supongo, recordando un poco la experiencia militar, los que hemos hecho el servicio militar, que supongo que a Margarita Robles le cantarán aquella la marcha de infantes, ya viene la pájara, ¿no? No sé si se acuerdan que cuando llevó un general ponían esa marcha de infantes, porque yo es me tremendo. Es decir, Milana, yo no sé en qué condiciones... Milana bonita, sí, pero... de los santos inocentes. Algo de pájara tiene. Sí, Es que esté igual que en fin, en el sentido de que es verdad que ella ha estado jugando la doble ella faceta. diseña la moción de censura. Apuntala a Sánchez y después se hace la institucional y la española. Pero cuando le da la gana, recula. En fin, ella siempre va nadando y guardando la ropa. Bueno, igual, pero repito, el diseño de la moción lo hace le ella. debe mucho Sánchez a ella, y de Prada y Garzón, que van por colleras, mientras de Prada metía la morcilla ilegal en una sentencia que no podía meter, pero Mariano se dejó, don Bagancio, Garzón al minuto estaba con Gorilas en la niebla viendo sobre 1000 folios la frase justa que había metido de Prada, que luego anuló el Supremo porque no tenía, ahí no se juzgaba al PP por corrupción, eso era mentira, lo metió y bueno, él. Fue ella también lo importante, porque todo esto comienza en cuando rompen la disciplina de voto. Exacto. Es decir, cuando el partido, la comisión gestora en su momento de Javier Fernández, deciden que deben abstenerse a la investidura de Mariano Rajoy. Entonces se produce rompe la disciplina de votos Margarita Robles, pero a diferencia de Sánchez, que se va, Margarita Robles sí se queda. Bueno, y también la que luego fue presidenta del Congreso, la catalana del PSC, porque los del PSC siempre en la radicalidad. Parece que no rompen un plato. El PSC ya había roto antes la disciplina de voto cuando votó a favor de una, digamos, una iniciativa de los nacionalistas catalanes a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña. Es el PSC se abstuvo en esa votación y es evidentemente ahí fue la primera vez que se rompió la disciplina de voto y luego cuando se decidió que debían abstenerse en la investidura de Rajoy, ¿no? A lo mejor por esto después estos mensajes le apretó también a ella las tuercas, pero lo cierto es que Margarita Robles ha sido la más leal servidora de Pedro Sánchez. En el Consejo de Ministros ha aprobado absolutamente todas las leyes, no ha peleado ni se ha pronunciado jamás por nada. Entonces, a ver... Bueno, en este proceso tú hablabas de nadar y guardar la ropa. Yo creo que Margarita Robles ha perdido la ropa en todo este proceso. Pero no, ha perdido la ropa, el decoro. Ayer decía, lo importante es lo de defensa, es verdad, por cierto, que es un trabajo que está haciendo Azcón al tran, la verdad es que no para. El tío, a mí hay cosas como las inversiones chinas que me dan repelús, pero lo cierto es que Aragón está todo el día en la actividad política. Y lo de defensa es muy importante, por además es que Zaragoza que, por es la cierto, academia el gobierno militar. Ha vetado a Israel. Bueno, esa es otra. Bueno, pues en estas conversaciones que hoy nos sitúan en noviembre de diciembre del año 20, yo creo que se ve clara la relación que hay de sumisión de Ábalos a Sánchez. Hay un capítulo muy concreto que es cuando le pregunta por el vicepresidente, cuando él directamente, Pablo Iglesias, ya decide ir a la carrera política en la Comunidad Autónoma de Madrid. Él le comenta, ¿qué te parece? ¿Qué piensas del movimiento de Iglesias? Y Ábalos le dice que posiblemente sea su retirada, su última aventura. Y tajante, Sánchez le dice, nunca es la última. Es un gesto muy de sujétame el cubata. Da la impresión de que Sánchez siempre va por delante de todos ellos. Tiene como ese instinto animal, digamos, de poder oler, ¿no?, lo que se viene pero en encima. este caso tiene razón Ábalos. De políticos, sí. No porque fuera... Es que hay que recordar cómo fue la cosa. En las encuestas no llegaba al 4% Podemos. Perdían todos los cargos que tenía la Comunidad de Madrid, que era donde estaban colocados todos. Toda esa patulea que luego se separó y rompió y tal, en ese momento estando juntos, y él le pide a Irene, a su mujer, le pide, bueno, a su pareja, he dicho mujer, Dios mío, ¿cómo se considerará hoy? Y ella dice que ni hablar. Se lo pide a otro de los que ahora han echado, Mayoral o alguno de estos, y de ninguna manera, que contra Ayuso no van, porque claro, dejan un puesto seguro para ir a la guerra con Ayuso. Y entonces al final dice, pues voy yo. Que era una manera de no madrugar y al mismo tiempo de jugársela. Pero estaba tan seguro de que, además, Tezanos publica una encuesta
que con Pablo Iglesias la izquierda ganaba por un escándalo. Y él tampoco estaba a gusto en la vicepresidencia, no trabajaba nada, es un vago. ¿Os acordáis de las entrevistas que concedían donde se veía su despacho absolutamente limpio, sin un papel, y era el vicepresidente del gobierno de España? Pero ¿os acordáis que en esa campaña solo le acompaña Liz Bestringe? Sí. Y luego está la conversación... Nadie, ni su señora, ni sus amigas, ni nada. La conversación sobre Margarita Robles, que la verdad es que si esta mujer tiene algo de dignidad y hoy se sienta en el Consejo de Ministros, yo no sé lo que pensará, porque comentáis vosotros lo de pájara, ¿no? Sonreirá. Es que se mofan de ellas, la burla, ¿no? Yo me imagino a Ábalos sentado en el sofá de su casa con los pies encima de la mesa, fumándose un puro y un cubata y hablando con el presidente del gobierno sobre la actitud de Margarita, a la que llaman malasaña, ¿no? Por el comentario que había hecho Ayuso, ¿no? Efectivamente. Es que hay un momento en el que el presidente empieza a reírse y dice, pues no me acordaba, yo creo que se acuesta con el uniforme. Sí. Ese es otro comentario. Y luego dice, menuda pájara, ¿no? Es una pájara. Es que dice algo gracioso también Ábalos. Sí, por encima del bien y del mal, un patrimonio nacional. Es que mira, ahí la ha clavado. Y lo que dicen de Pablo Iglesias, lo clavan. El problema es que no calculan qué va a pasar en Madrid. Esto es una conversación como de barra, de bar, no, ¿sabes a qué me ha recordado a mí, Rosana? La foto famosa de Interview que está Luis Roldán en un puticlub de Zaragoza, a oscuras, con unos muebles de estos de piscina, con las colchonetas, y ¿no? con una mesa baja, oscura, de cristal oscuro, donde se ven restos de polvo blanco. Lo que saca hoy, lo que saca que Tigarat, el parador de Sigüenza, que vale para el de Teruel. Y además, que rompen el mando de la tele. Bueno, es nuestra rockstar particular, ¿no? Ábalos, se ve que le gustaba. Ahí se encuentra en una situación comprometida Óscar López, porque era director de Paradores. Por cierto, que el debate dio recientemente la información de que cuando iba en la lista de Pachi López, anduvo buscando papeles contra eso es muy importante. El prostíbulo del propio Pedro Sánchez. Ojo con eso. Es otro con Villarejo. Con Villarejo, es otro de los que se sienta en el Consejo de Ministros. A mí, de todas formas, hay muy importante todo esto de los WhatsApp, sin duda, y revela un poco la forma de gobernar, la forma de llevar las cosas de Sánchez, pero hoy en el debate hay otra información muy importante, que en mayo del 23, 2 años después de salir del gobierno, Pedro Sánchez se reúne, recibe y se pasea con Ábalos por los jardines de la Moncloa. Sí, señor. Es decir, 2 años después. Volvieron al amor. 2 años después. Yo, a mi idea y mi sensación, bueno, aparte de que yo creo que estos WhatsApp, el que sale bien parado es Ábalos, sin duda. Porque Ábalos se hace un hombre imprescindible del presidente del gobierno. Sí. Eso sí. Digamos que con el banquillo esperando le conviene. Y a mí me da la sensación de que ahí, contrariamente a lo que se ha dicho, porque Sánchez tenía información de quién era, cómo era, qué hacía, es decir, teniendo los informes del CNI, me da esa sensación de que hay un conflicto de intereses entre ellos, que es lo que lleva a la ruptura. Es un conflicto de intereses dentro de una organización mafiosa. Yo ayer decía, pero entonces, ¿por qué lo echa? Es decir, si a los 4 meses lo está echando en falta, ¿por qué lo echa? Y hay 2 tesis. Uno, porque fueron a la jefa de prensa del PSOE contándole las sobrinas, es decir, el puterío generalizado. Entre otras cosas, la exmujer de Ábalos iba chivándose. Es que la exmujer de Ábalos es la que, según me dicen, es la que habla con Chusa, se llama, la que era la jefa de prensa del partido, que entonces era íntima de Begoña y también de Pedro, dentro de que alguien puede ser íntimo de Pedro, y entonces ella habla con Begoña, aquí se peca, la hija de Sabiniano, o sea, pero bueno, pero lo dice, porque además hay que tal, y entonces, como siempre, imposta y se pasa Sánchez. A los 4 meses, ¿por qué lo echa en falta? Porque eso es una excusa. Hay una película francesa de Jean Gabin que se llama Touchez pas au risby, es decir, no toquéis el botín. La pasta de un robo no se toca hasta que no se reparte. Por el botín, la única cosa que me encaja es Delci y Europa, que son 2 entradas de dinero a lo grande, más otras cosas, hidrocarburos, lo que hemos sabido. Es decir, se estaba moviendo ya tanto dinero que a lo mejor es que se pasó. Es que hay un hecho importante que conviene recordar. Cuando estalla el Delci Gate, es decir, en ese momento, ese fin de semana, Ábalos asiste a un congreso, una conferencia política en Galicia. Y él dice, a mí nadie me echa del partido. Y coincide en el tiempo con unas inundaciones que se habían producido en Castellón.
estuvo sobrevolando Sánchez de la zona inundada, etcétera, etcétera, y hizo unas declaraciones y salió en defensa del propio Ábalos, dándole la razón, pero fue una cosa absolutamente inmediata. Eso es así, pero hay otra circunstancia. Todo esto lo sabía e el propio Iván Redondo se lo participó a Ábalos. Oye, que el presidente sabe todo esto porque el CNI se lo ha contado y ya le advirtió, ten cuidado con esto que se está fabricando. Es que además Iván Redondo, aunque luego pasó como amigo de Pablo Iglesias porque se reconvirtió sobre la marcha, yo lo recuerdo porque me lo dijo él en la Moncloa. O sea, porque a mí nunca me llaman los del PP a la Moncloa, pero el PSOE sí. Me pasaba antes con Zapatero y con Sánchez cuando estaba Iván Redondo. Luego ya no. Menos mal porque tendría que ir con casco, coraza, etcétera. Bueno, y entonces me dice, yo solo puedo confiar aquí, estaban en la idea de formar gobierno con Ciudadanos, en dos personas, en Ábalos y en Carmen Calvo. Dice, esos son los únicos que confío. Los demás, vete tú a saber, hablando de lo de Bildu, de los separatistas y tal, porque la gran cuestión es, ¿se puede formar gobierno con la ETA, sí o no? Y estaba en que no, porque además nadie pensaba que Ciudadanos iba a hundir. Y esto una vez que me invita a comer el propio Ábalos, luego me pone querellas, el jeta, las pierde todas y además paga costas. Pero bueno, me invita a comer y era justo antes de las elecciones. Y recuerdo, porque además tuvimos en la mucho chalana. rato. No, en su despacho, en el mismo ministerio. Y entonces me dice, mira, esto te digo lo que hay. Y lo que hay, porque además le gustaba mucho esa cosa valenciana, un poco estrepitosa y expansiva. Tal. Exactamente. Y venga, otro, pues eso. Dice, mira, nosotros, la duda es cuánto saca Ciudadanos, que yo creo que pues 30, 35, 25, 35 va a sacar, con lo cual pues una mayoría clara. Es decir, nuestra única duda es Vox, porque como no hay precedentes, sabemos que va a salir, sabemos que va a tener una votación lucida, pero claro, esto de los escaños, cuando es la primera vez, no hay manera de saberlo. Esa es la única duda que tenemos. Pero vamos, que formamos gobierno con Rivera, seguro. Y lo da por seguro. Iván Redondo era de esa tesis, Carmen Calvo era de esa tesis. Luego fingieron que eran podemitas. Que eso se sabotea la misma noche electoral cuando el grito que se escucha en Ferraz con Rivera no, exactamente. Con Rivera no, fue una por cosa cierto, inmediata. estaban ahí Torra y compañía, los separatistas catalanes. De todas maneras, esa fue también la bronca que hubo inicialmente y que llevó a la ruptura, a la crisis del PSOE en el año 16 y a la salida de Sánchez después del intento de pucherazo. Es que era justamente el modelo que se estaba discutiendo. Frankenstein. Frankenstein sí o no. Entonces era lo que enfrentaba, y eso lo ha explicado también Paje y la propia Susana Díaz. Y de todas maneras, lo que está claro, ¿por qué lo echa? Tendría que explicarse. Algo del botín. ¿Por qué lo recupera? Es la señal, lo recupera, lo blinda. La señal mafiosa de no nos vamos a hacer daño y nos vamos a proteger el uno al otro. Yo creo que también ahí pasa algo que solo sabe Aldama, porque son 2 años. En esos 2 años pasan cosas, empiezan a publicarse cosas. La historia de Delcy, por ejemplo, aunque sale más tarde, pero luego, es que claro, él está de hocicos, pero es que Sánchez es el que le dice a Marlaska que prepare el santo advenimiento de Delcy con las maletas. Y son estos meses, además. Exactamente. Bueno, ya se ha producido una primera reacción de uno de los implicados y me sorprende, es Pablo Iglesias, al que el presidente del gobierno ya en diciembre del 20 le llama maltratador. Sí, es decir, ya tenían pues información al respecto de cómo se las gastaban los de Podemos, ¿no? Que tampoco era un secreto, ¿no? Porque nosotros también lo fuimos Bueno, eso opinaba antes de firmar gobierno con él. Pues Pablo Iglesias dice lo siguiente, dice, ¿quién es Esteban Urreiztieta? Señala al periodista que publica la información. El periodista del Mundo que publica los WhatsApps de Sánchez y Ábalos. Aquí Fonse Loaiza, que es uno de sus acólitos, te cuenta su vinculación a las cloacas. Bueno. Sí, Loaiza, que otro elemento del sector de Pablo Iglesias, que tiene de periodista, por lo que yo de obispo. Sí. Bueno, pues llamativo, ¿no? Señalar de nuevo pero no contesta. No contesta porque le viene muy bien. Vas a deber una, ahora me vas a deber una, igual que Margarita. Sí, no, pero fíjate, el problema de Pablo Iglesias es que lo que dicen de él es cierto.
Es decir, lo de Margarita posiblemente también, aunque se exageran como siempre, porque son muy mal hablados, son dos machos hablando mal de una tía, o sea, porque es que es así, es que el otro es Luis Roldán en Gallumbos con el polvo blanco. Lo que publica ahí Ketty, o republica, porque vuelve a la historia del Parador de Sigüenza, retrata a Óscar López, pues que yo no sé qué tiene Paradores, o sea, pero es que es donde iban a disfrutar con dinero público, que esta es una cuestión de fondo, con dinero público. Y dice, bueno, es que es su vida privada con mi dinero. No. Es que las putas las traía de Torrente con mi dinero y el de todos los de Teruel. Porque las de Teruel es que estamos en un momento en que estaba clausurado, no se podía pasar de provincia a provincia. Y las facturas de los desarreglos los pagaba Transportes, entiendo. Bueno, evidentemente. Paradores. Sí, y Paradores, eso es Paradores, eso es Óscar Paradores. Con los trabajadores, que es un poco la novedad, ¿no? Tienen los audios claro, es que lo han grabado. De la gente de mantenimiento esto y de lo limpieza. tenía, yo siempre pensé que esto se lo había susurrado Bolaños a Ketty, y que luego la deja tirada y no le da la prueba. Pero fue claro, la primera cosa que sacó el Objective, recuerdo, la primera exclusiva que les pusieron a caldo, diciendo, porque le faltó entonces, en ese momento, era verdad, yo nunca dudé que era verdad. No, y tenían fotos, pero no tenían audios. Lo que sacan hoy, por ejemplo, claro, después de lo de Teruel, ya todo el mundo por habla. todas, claro, es más fácil. Pero bueno, esa historia era evidente. Bueno, y lo que se debatía sobre todo y por en aquel otra razón, momento era si era es que Bolaños público, es anti-Ábalos. Sí. Y así como Iván era pro-Ábalos, cuando Ábalos tenía ese significado político, Bolaños no, Bolaños es del Frente Popular, ahí Ábalos sobra. Lo que en aquel entonces se debatía y se habló mucho de ello es si esto lo había pagado el ministro Ábalos con su dinero o... Con su dinero lo llevaba Coldo. En ningún caso. Nunca. Claro. Lo que hay que ver es qué partida ministerial, si de Paradores o del ministerio, pero con su dinero eso no cabe en ningún duda. En aquel momento era lo que se debatía y era la prueba, digamos, que se exigía para, digamos, tener relevancia informativa el hecho en sí, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente, me acuerdo muy bien. Es que han pasado tantas cosas desde entonces. Bueno, aquí hablan los trabajadores, ¿te acuerdas que vinieron unas pilinguis? Sí, jaja, y se volvió loco, comenta uno de los trabajadores refiriéndose al exministro de Transportes. Según explican, no hubo ningún parte oficial que comunicase que esto se había producido y, sin embargo, solo una intervención rápida de personal de limpieza y mantenimiento para dejarlo todo como si no hubiera pasado nada. Dice que es un tema tabú para los trabajadores de Sigüenza, conscientes de que la autoridad que se alojó allí era nada más y nada menos que una autoridad delegada del estado de alarma en plena desescalada del COVID. Estaba en los cuatro, la banda de los cuatro de la alarma, uno era Ábalos. Es que lo importante de lo que se está conociendo es que estamos en una fase de descomposición. Sí. Y estamos en una descomposición de la cabeza que afecta directamente a Pedro Sánchez. Es que era una cabeza descompuesta Pedro Sánchez hizo un congreso cesarista en Sevilla. Ahora, es decir, la desconfianza en torno a él es clara, es que es un proceso de descomposición y de degradación. ¿Te acuerdas que va Begoña a ese congreso y la aclaman? ¿Dónde está Begoña? Efectivamente, se hace esperar para que la aclamen, igual que la llevó unos meses antes, al final durante la campaña de las elecciones europeas, la lleva a Andalucía, al mitin aquel, las pulseras. ¿En Granada o en Málaga? Era en Málaga. En Málaga. Estaba también Magdalena Álvarez, creo. Expulsada por corrupción. La patita de que los van a indultar por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, es que estamos en esa fase de descomposición, y la fase de descomposición es cuando se producen episodios de esta naturaleza. Siempre se dice que el poder corrompe, ¿no? Estos llegaron corrompidos. Llegaron corrompidos. Sánchez ha corrompido el poder, ha sido justo diferente. Llegaron antes porque fue tocar Moncloa, bueno, ya venían descompuestos, pero no hay más que ver cómo fue la reunión del Comité Federal y la votación con la urna llena. Ya venían descompuestos. Y después lo importante de todo esto, y que se olvida, y estos WhatsApps lo demuestran, es que Ábalos, lo de la uña y carne que decía Paje, desde el principio, o sea,
Sánchez llega donde llega porque está con Ábalos. Esos son la banda del Peugeot, la misma que después hace y deshace una vez que están en el poder. Entonces no puede separarse. Esa es la banda que se apodera después del intento de pucherazo, fundamentalmente porque los varones desertan de su responsabilidad y Javier Fernández estaba enfermo. Entonces, sí, señor, él porque tenía un problema de corazón. Alguien que después de haber protagonizado ese episodio tenía que haber sido expulsado del partido. Claro. Sánchez tenía que haber sido expulsado del partido. Los demás, pues cada uno se refugia a su lado, no quiere competir, no quiere crearse problemas y le dejan el espacio abierto para que la banda del Peugeot todos esperan a Susana y Susana le deja. Y claro, bueno, porque muchos de los varones se cansaron con Susana. Sí, estaban hartos. Que siempre estaba en el andén y no cogía el ave nunca, jamás. Es verdad. Paje se cansó, se cabreó con ella y ya dijo, oye, no cuentes conmigo, pues ya estoy harto de tu juego, de que si ahora te conviene o no te conviene. O asumes tu responsabilidad o no. Y frente a Susana Díaz, ningún otro dio el paso. El Paje o cualquier otro que la pudiera dar. Y Javier Fernández, que hubiera sido un hombre que lo fue, tremendo, los meses que estuvo, era que hubiera permitido recuperar el Partido Socialista Socialdemócrata de Felipe González, a diferencia de Zapatero, pues su enfermedad y de su propia circunstancia, dejó este espacio, que es el que aprovecha la banda de Sánchez, porque hay que hablar en esos términos. De es banda. Una banda. Y lo dijo Rivera en su momento. Y tenía razón. Que el discurso es perfecto. El problema es qué haces con la banda. Y la gente no le perdonó lo que hizo con la banda. Bueno, Nuguela, porque ya hay algunos que el pelo, ya es que ni se les cae, Federico. O sea, bueno, Ábalos ya andaba relativamente Ábalos mal. ya no tiene solución. Pero bueno, para las personas que todavía están en esa fase en donde pueden recuperar su cabello. Sobre todo que las canas sean canas, no esa cosa amarilla. Sí, lo usas, Silver, lo notas. Nuguela Silver. Hoy saludamos a la farmacia de María José Fernández Novoa, en la calle Zapateros, en Albacete. Allí tienen todos los productos de Nuguela. Zapateros. Sí, Zapateros, no Zapatero. Somos hijos de Zapatero, vemos muy mal ese nombre propio, que debería, en fin. ¿Y a quién le mandamos Colacel? A todos los damnificados, yo creo que por los WhatsApp. Sí, sobre todo a los que están pensando, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué saldrá mañana? Bueno, eso es un poco lo que hoy reflejan algunos de los titulares de la prensa. ¿Sabes lo que espero mañana? Yo espero a Yolanda. El capítulo Yolanda mañana podría ser. Por fechas, en ese momento Yolanda no pintaba tanto. Bueno, pero lo estaban preparando. Fechas, Ayer estábamos en el año 23, están dando saltos. No, y además esta siempre estuvo ahí dispuesta a traicionar como de costumbre. Sí, Beiras, la primera que habla, dice, yo fui el primero al que traicionó, decía Beiras. Y es verdad. Bueno, pues Colacel para los que... Para los expectantes. Espera Pepito que sale el toro. Muy buenos días. Ahora que se acercan por fin los meses en que lucimos un poco más la piel, hay que empezar a cuidarla. Y ojo, porque la piel es el espejo de la mayoría de los tejidos de nuestro organismo, del interior. Para nutrirla, para recuperar su luz, su energía y ralentizar el envejecimiento, lo mejor, apunten, Colacel Antiox de Mundo Natural. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los temidos radicales que provocan envejecimiento prematuro, también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra ese estrés oxidativo y dejamos cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91-446-0000, consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Me contabas bien de García Vaquero. García Vaquero. Yo es que cuando tengo visita en casa, García Vaquero, Federico, es porque sé que no va a fallar, claro. Bueno. Qué rico, el curado de etiqueta roja, que es el queso perfeccionado a lo largo de los años, con un sabor ideal para disfrutar todos los días. Y esto sobre todo lo podemos combinar con las nueces y las uvas, que son esas tablas de queso que quedan tan bien. Tú coges la tabla, pones las uvas, el queso, no hace falta que esté ordenado, incluso si está un poco desordenado mejor. Queda mejor. Qué rico. Y luego está el cava barús, que es un sorprendente queso que marinado con cava precisamente está riquísimo, porque lo que hace es acentuar el sabor. Así que pídele más al queso si quieres con García Vaquero. Bueno, yo al Corte Inglés le pido lo de costumbre.
Pues o sea, vuelve, a ver, ¿hoy qué tenemos? Pues vuelve la semana de Internet al Corte Inglés. Hombre, mira. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que hasta el 18 de mayo tenemos en la web y en la aplicación del Corte Inglés hasta el 30% de descuento en una selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar, juguetes, música, en todos los departamentos. Además, en alimentación, 10 euros de regalo por cada 30 de compra en la web del supermercado El Corte Inglés y en la aplicación. Y en el área de belleza, por ejemplo, puedes conseguir un cupón de 10% adicional exclusivo online en una selección de perfumería, maquillaje y para farmacia. También en las tiendas, aprovechando la semana de Internet, puedes encontrar hasta el 30% en electrodomésticos, muebles, colchones y un 20% en electrónica. Así que hay que hacer la compra online esta semana, que nos va a venir fenomenal, con ofertas para todos en la semana de Internet en el Corte Inglés hasta el domingo 18 de mayo. Muy bien. Hay una... A ver, que es que no dejan de llegar mensajes. Yo no sé qué tienen los WhatsApps, que es que provocan WhatsAppeo. Lo que pasa es que, claro, el problema es discernir lo que es una trampa que te mandan. Ahora con la inteligencia artificial te mandan mensajes con tu propia voz. O sea, es mejor no oírlo porque te puedes volver loco, ¿eh? O sea, pero ya, sí, con tu voz, y dices pues cualquier cosa, la cosa más absurda. Esto en un tribunal no hay manera de eso, pero el disgusto que te llevas es que te lo llevas, ¿eh? No, bueno, la inteligencia artificial es que hay que tener mucho cuidado con ella, pero bueno, sí. Aquí yo creo que todavía la inteligencia artificial no había hecho acto de presencia. Bueno, ahí lo que había era la burricie natural de esta gente, que es... Si es que lo ves a Ábalos, si es que lo ves. El problema es que Ábalos era el hombre fuerte del gobierno y del partido. Pero el que llevaba la gestión de Sánchez era Ábalos en todos los niveles, incluyendo la pasta. La burricie no quita que el tipo habla bien y es inteligente. O sea, Ábalos sí, por eso era fundamental para claro, Sánchez. te vende la mula ciega. A mí me recordaba los tratantes, los charlatanes, sobre todo eran de Murcia más que de Valencia, que iban a los pueblos. A mí me fascinaba. Un tío que te vendía por, no sé si eran 100 pesetas o tal. Esta manta y esta son 4 mantas, ¿verdad? Pues tengo una para la mula. Y además... tengo otra para el niño, porque el niño se acatarra, el niño se pone enfermo, el niño tiene fiebre, hay que tapar al niño. Esta mantita, y estamos en 6. Que falta una manta, esta de regalo, que la traigo de Murcia. 7. Y además, esta jabonera, porque no va a dejar usted el jabón y tal, y además este peine, porque algo habrá que peinar, ¿no, señora? Señora, y tal. Todo esto y tal. Y eran murcianos, y yo me quedaba allí una y otra vez viendo las ofertas, que siempre eran las mismas. Pues Ábalos es de ese género. Te puede vender la mula ciega, que ni siquiera es mula, o sea, pero te la vende. Es un truecaburras. Exactamente. En fin, una pausa. Sí. Es la mañana. Es radio. Pues un día tormentoso. Estamos ya en San Isidro. Esto es lo normal. San Isidro te puede empezar lloviendo, nevando, con rayos y truenos, y la última semana en manga corta y todavía te sobra la camisa, o sea. Pero hoy tormentas, alerta amarilla en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Andalucía, o sea, en toda España. No viene Madrid porque no se sabe, San Isidro no se sabe. Y chubascos, lluvia solo, sin tormentas en Canarias. Las temperaturas igual que ayer prácticamente. 1 grado más en Madrid, hoy 20 grados, 1 grado menos en Sevilla, ayer 28 Murcia y 27 Sevilla, y 1 grado más en León, ayer 3 en Palencia. O sea, todo está exactamente igual. ¿Y la bolsa está exactamente igual o distinta? No, distinta, pero con mejor tono, Federico. Ya no peleamos los 13.500, sino los 13.700 puntos. Ahora mismo sube un 0,62%, 13.713 puntos, para un indicador que se mueve en positivo, que se mueve, pues alentado por ese acuerdo, ese principio de acuerdo, esa tregua entre Estados Unidos por 3 meses. Y China. Sí, por 3 meses o 3 días, ya veremos. Estas cosas nunca se saben. 3 horas. El S&P 500 subió un 3% anoche, más de un 3%. El Dow Jones un 2,8%, casi un 3% también. El Nasdaq casi un 4,5%. Es decir, grandes avances, euforia ahora mismo en las bolsas, y el IBEX en máximos desde 2008, o sea que imagínate. Claro, si es que además primero te mete el susto, te hace bajar, y luego Trump, como rectifica, se pasa la vida rectificando. Aquello que decía Fraga de Felipe González, los socialistas lo hacían tal cuando rectifican. Sí, señor. Trump solo hace alguna cosa buena, que es cuando revierte algo que ha hecho la víspera mal.
es igual, hará otra porque está en su naturaleza. En fin, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE. Pues hablamos de la nueva exposición dedicada a Agatha Christie que ya podemos ver en la Sala de las Francesas en Valladolid. 500 objetos, entre los que vamos a ver fotografías, carteles y también la réplica de la lámpara del Orient Express hasta el 29 de julio. Y hoy, aprovechando que es San Pedro regalado en Valladolid, pues mira, un buen día para ir a esta exposición. Bueno, y de paso, si alguien se quiere acercar, de lo más impresionante que yo he visto, ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo la biblioteca del Cardenal Mendoza? Que tiene por colores, son grandes libros de este tamaño, está ordenada por colores, los temas son por colores, está encuadernado en becerro de primera calidad, teñido de púrpura, de verde, de azul, de marrón, de blanco, y entonces te compone un friso increíble, de esos que luego pones ahí en el facistol y entonces pasas así. Los libros de música tienen también, no sé qué color tienen, y es una biblioteca maravillosa. Y entonces pone Mendoza, Cardenal de España, punto. Cuando se decía que era el tercer rey de España, el Cardenal Mendoza, pues tal cual. Y ahí en la Universidad de Valladolid las cadenas que se conservan son de la época del Cardenal Mendoza. Hay quien decían que era para proteger de Mendoza y otros para proteger a Mendoza. Pero sí. Preciosa ciudad donde, por cierto, se nos escucha muchísimo. Bueno, y hay que decir que una parte que no se conoce de Valladolid, que es la parte de principios de siglo, el Valladolid de Co, es precioso porque conserva muchas de esas piezas en el puro centro de Valladolid. A veces, como pasa hasta en Teruel pasaba, que la gente que vive allí no sabe que eso que siempre ha visto, pero que estaba a lo mejor oscuro, como pasaba antes con Madrid, la cantidad de cosas sucias que había. Era la Gran Vía toda negra. Bueno, claro, esto es Esperanza Aguirre. Todo eso es Esperanza Aguirre en el ayuntamiento, que hace los 6 grandes parques, que además empieza a pintar y a poner luz. Recuerdo que cuando viene de un preso político famoso cubano, que cuando llega les habían dicho que en España estaban todos los días, fusilaban a García Lorca y la gente pasaba mucha hambre. Y entonces, claro, cuando llega, entra así y ve, claro, por la Gran Vía, la Gran Vía por Castellana, todo grande, todo luz, todo vistoso, recién pintado, unos colores muy bonitos y tal. Pero estos no eran pobres. Bueno, Armando Valladares, que lo primero que pidió fue ir al Corte Inglés a comprar calcetines, porque había estado 30 años descalzo en la celda. Y entonces al final se los regalaron y se fue con 30 pares de calcetines de todos los grosores y tal, porque nunca pensó, y luego encima pues eso se lo regalaron, ya bastante había pasado el hombre. Decía que lo que más le había impresionado de España, entrar por la Castellana, entrar en la prosperidad. Y es verdad. En fin, una pausa. Naturgy, Sergio. Eso es un consejo muy rápido de Naturgy. No sé si sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con una lavadora. Pues todo el mundo pensará que es el más corto, pero no, es el modo eco. Usándolo ahorras un 33% de energía y un 36% de agua, que creo que no está nada mal, desde luego. Pues si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, encontrarás muchos más consejos como este para seguir ahorrando energía. Bueno, ¿y los oyentes hoy por dónde derrotan? Pues mira, preguntábamos qué deben hacer los cargos del PSOE y del Gobierno insultados por Sánchez en esas conversaciones con Ábalos, y hay una clara diferencia entre lo que los oyentes creen que debería pasar y lo que creen que realmente va a pasar. Y teniendo en cuenta que uno de los señalados es Emiliano García Paje y que tú siempre haces referencia a esos tres timos, efectivamente. El tocomocho, el de la estampita y la rebeldía de García Paje. Pues teniendo en cuenta precisamente eso, ya todo el mundo os podéis imaginar por dónde va a responder. Hacemos de todos modos una pausa y a la vuelta descubrimos que en esto no hay demasiada incógnita. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver, o sea que hay poca confianza en el resorte moral del PSOE. Mira, si te parece vamos a empezar con Instagram porque hay mucho material. Esperanza nos dice que los insultados deberían hablar de lo estupendo que es su líder. Autoritario, machista, soberbio, vamos, quitarle la careta. Saorgaz cree que deberían dimitir y pedir que Sánchez dimita, pero no lo van a hacer
porque no tienen a dónde ir. Esta, la de la dimisión, es una opción que no baraja ya casi nadie en el contestador, en Instagram. Y 13 silencio, yo creo que es, no sé, soñador, podríamos incluso decir. Dice que lo que deberían hacer Robles, Paje, compañía, forzar y apoyar una moción de censura. Y en el contestador hay mensajes muy parecidos, en la misma línea. Además, están ansiosos por saber quiénes serán los siguientes señalados por Sánchez. Claro, está todo el mundo frotándose las manos. Si esto fuese por petición popular, mañana teníamos una entrega de Yolanda Díaz. Con respecto a qué harán todos los señalados en el WhatsApp, no van a hacer nada, porque lo tenían que haber hecho hace ya mucho tiempo. ¿Qué pasa? Ellos conocen todo esto, el que está saliendo ahora, pero es que conocen muchísimo más de la soberbia del tirano y no van a hacer nada. Ninguno va a destapar a Pedro Sánchez por nada. Pero estos tampoco van a decir nada de que el amo les diga o deje de decir. ¿Dónde van a estar mejor estos que en el sueldo que tienen? Vamos, ¿cómo van a soltar la teta? Aquí no dimite nadie. ¿Qué deberían hacer? Retirarle el apoyo de los que tienen diputados. Pero vamos, que no lo va a hacer ninguno. Mucho bla 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 y nada. Paje será muy díscolo, saldrá diciendo que no está de acuerdo, pero a la hora de votar en el Congreso vota a todo que sí. Entonces, a mí una persona que mucho dice pero luego poco hace, pues bueno, pues al final creo que tiene lo que se merece, que se ría de él, que le insulte. Que lo que tenía que hacer toda esta gente, la andaluza, el manchego, es simplemente ir a la Moncloa y romper el carné delante de Sánchez, pero no creo que lo hagan. Aunque sé que no va a pasar. En la reunión de hoy del Consejo de Ministros, pues en un momento determinado se tenía que levantar la ministra, la Margarita, y decirle a Pedro Sánchez: a ver, dime delante de todos los ministros que yo me acuesto con el uniforme. Dímelo aquí, a la cara, delante de todos estos. Y si tiene lo que tiene que tener el presidente y se lo dice, tenía que decir Margarita: mira, ahí te quedas, sátrapa, me voy con la cabeza alta. Ábalos los está seleccionando clarísimamente, porque estoy seguro de que hay WhatsApps muchísimo peores, con insultos, con tacos y con gritos y con mensajes de audio. Irá subiendo de nivel, los siguientes serán Marlaska, Marichuma, y me encantaría saber qué dicen de Yoli Tenacillas, cómo la llaman. Va a ser la caña. Bueno, pues no sé vosotros, pero yo estoy deseando escuchar los audios de Pedro Sánchez contra Yolanda, contra Ayuso, pero mucho más aún contra los que son y han sido ministros suyos, y contra Puigdemont y Junqueras. A ver qué opina de ellos. Bueno, Puigdemont ya lo dijo, que lo iba a llevar a la cárcel. Sí. A traerlo con la Guardia Civil y a meterlo en la cárcel donde tiene que estar. Y de Torra dijo que era Le Pen español. Sí, bueno, señor. Le Pen catalán. Lo cual es un poco injusto para Le Pen, la verdad. Sí. Torra es el que decía que contra los catalanes, que hablan español, que hablan la lengua de las bestias salvajes, gente con los dientes verdosos porque no se lava los dientes, o sea, un psicópata. Y este es el que estaba en la sede de Ferraz gritando con Rivera no. Sí, es un... Claro, es que refleja muy bien el carácter, ¿no? Un tipo narciso, cruel, maltratador, y que lo que importante es que ha hecho con el partido lo que está haciendo en España. O sea, es que es su proyecto, es él. Y eso, en una entrevista que le hacía la semana pasada a Nicolás Redondo, decía, es que desde el principio, por sus características psicológicas, él pues ha intentado pues paliar sus frustraciones, que son muchas, sus necesidades, sus deseos. Entonces todo gira alrededor de él. Y lo ves también cómo ha llevado el partido y cómo está llevando el gobierno de España. Sí. Pero es que el partido lo ha asumido desde el punto y hora en que le bautizan como el puto amos, quiere decir que absolutamente son felpudos, son felpudos. Esa condición, y esa es la circunstancia. Eso es lo que es más sorprendente. Ese es otro síndrome también, ¿no? Que está absolutamente estudiado, ¿no? El de la persona maltratada en este caso, ¿no? Bueno, claro. Luego hay una que se siente maltratado injustamente. Ayer comentábamos con Paco Maruenda el libro de Marañón, de Tiberio o el resentimiento. Sí. ¿Cómo puede estar resentido el emperador de Roma? Pues está resentido, porque es un mal moral, es el sociópata, pues es que tiene ese padecimiento, es que está enfermo la vida social. El psicópata es que tiene un alma enferma, y este es un psicópata
pero clavado, puro, es de libro. Vamos. Es que tiene un problema, es que él no se siente, le gustaría sentirse querido y es imposible que él no quiere a nadie y nadie lo quiere. Evidentemente. Lo pueden temer. Y de ahí nace gran parte del resentimiento. Sí. Y luego hay los WhatsApp, hay una expresión que desliza cuando les acusa a uno de los interlocutores de tener mentalidad de pobre. Sí, es un argumento absolutamente es de pobres, claro. Él, claro, como ha entroncado con la hija de Sabiniano. Pero eso retrata muy bien la personalidad de Sánchez, que lo conozco hace muchos años. Que tú hablas del psicópata como la persona herida, ¿no? Es una persona que está herida, que enferma. Y al final se junta o tiene un matrimonio con otra persona que también, quizá por su trayectoria vital, podría estar herida o enferma por el tipo de educación que ha recibido, el entorno en el que se ha educado. Hay otro emoticono... ¿Te refieres a Begoña? Claro, me refiero a Begoña, pues ¿no? Claro, es que es el origen. Claro. Y tu padre, ¿qué tiene? Pues nada, unos prostíbulos. Begoña es clave porque no solamente le financia la campaña, sino que es la que lo recupera en el momento de presión cuando lo defenestran y él se va a Estados Unidos a buscar empleo, etcétera, etcétera. Un mes no encuentra empleo, pero durante un mes le pagan un mes a todo lujo Sabiniano en California, que no es más caro, es el que inventó el dinero. La que lo anima a dar la batalla. No, exactamente, es ella además la que lo teledirige. Sí, el emoticono más utilizado por el presidente del gobierno es la cara de sorpresa y de pánico. Sí, y otro ¿no? tapándose. Y otro tapándote así como los ojos. Y hoy está muy bien, y digo Rasipachi, aparece Pedro, ¿has leído la información sobre los WhatsApps? Y aparece, Pedro Sánchez y el emoticono mirando el ordenador. Yo creo que él está encantado. Para que se vea que manda él y te das cuenta, Bego, te das cuenta. Fíjate cómo los tengo a todos. Es verdad que me imagino que las reacciones a él le dejarán frío. Lo que pueda pensar Robles o Paje o tal... Bueno, al revés. No solamente se siente frío, si da la sensación, por la crónica que publica hoy El País, que él ha vuelto a decir eso, yo estoy bien. Ha dicho, yo estoy bien. Eso es otro síntoma de la psicopatía. Le transmitió el domingo al grupo de WhatsApp que deben tener dentro de la ejecutiva, que él está bien. Puede asesinar a alguien y decir, no, yo estoy bien. Después del ridículo de Paiporta, cuando hizo el galgo, que cuando llega, lo primero que le preguntan, dice, yo estoy bien. No, pero si el barro se lo tiraron a los reyes, tú huiste cobardemente. No, yo estoy bien. Y es que es él, yo. Es que le dice el otro de los WhatsApp, que fue de la primera entrega, habla precisamente a Vara, que lo maltrató. Y luego, curiosamente, Vara se entregó a él. Totalmente. Vara, que está en un momento ahora muy delicado de salud, con un problema de cáncer, ¿no? Sí. Pero le dice que el ombligo de Vara, él hablando del ombligo ajeno, él que no aparta la mirada de ese lugar. Llama petardo, estos impresentables. Que deje de tocar los cojones. Qué poca dignidad. Es que yo no entiendo lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué síndrome tienen que tener todos estos para que les fustigue y ellos poner la espalda y plegarse a todo? No sé, es el poder, el cargo, el sueldo. Perdona, no es el único caso. Recuerda a Teodoro, tío más violento que ha habido en la política de la derecha. Bueno, igual. Lo cuenta muy bien Cayetana en su libro, pero esto lo contó Isabel Bonig, que no paró hasta hacerla llorar, unos gritos, una violencia total, cuando él pone a Mazón, porque era María José Catalá. Sí, pero es como se pliegan, o sea, los felpudos. Porque en la política el matón siempre encuentra víctimas. O sea, el caníbal, famoso, el caníbal de Rotemburgo, quedaba por internet con sus víctimas para comerse su higadillo. Iban. Es que hay... Que hay una frase, si es cierto, muy buena. Dices que para entrar a la iglesia te tienes que quitar el sombrero, pero no la cabeza. Pero los partidos te tienes que quitar la cabeza. Exactamente. Sí. Bueno, hacemos una pausa por si ha pasado algo. Bueno, sí, reacciones. Ahora queremos las reacciones, claro. Sí, porque lo de Pablenín no es mucha reacción. No. Mata al mensajero. Mucho miedo. Me gustaría saber la opinión de Irene, claro. Se han llamado maltratador a su pareja. Sí. ¿Cuándo maltrataba? ¿Antes, durante o después? ¿O ahora? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, pues de momento está reunido el Consejo de Ministros en el que Sánchez y Robles se van a ver las caras por primera vez después de que trascendieran esos WhatsApps, así que vamos a tener que esperar a que termine para ver las reacciones. En estos momentos la noticia está en Barajas. Ayer me comentaba un policía que en la T1 a las arañas y las chinches han sumado ya las garrapatas que han picado a 2 compañeros. En este momento espero que Luis Díaz siga entero. Él nos está escuchando ya desde Barajas, donde ha estado hablando con algunas de las personas que residen allí hacinadas.
limitadas, parece que no hay plazas en los albergues y que ante esta situación es el SAMUR, por lo que le dicen a Luis, quien está recomendándoles que se acerquen a Barajas para no pasar frío. Luis, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación sigue siendo dantesca aquí en la Terminal 4 de Barajas. Como bien comentabas, hemos estado hablando con algunas de esas personas que viven y pasan la noche en las instalaciones del aeropuerto. Lo que podemos ver ahora es una situación aparentemente normal, tranquila. Los vagabundos están distribuidos en varias plantas de la terminal al haber fumigado por esa plaga de chinches hace tan solo unos días. Nos dicen que cuando más indigentes hay es a partir de las 7, 8 de la tarde, donde se producen altercados como robos, peleas, incluso prostitución en los aseos. Nos cuentan que llevan meses, incluso años, viviendo aquí en el aeropuerto porque las administraciones no les dan alguna solución, incluso les rechazan de los albergues municipales al estar completamente saturados. Vamos a escucharles. Me fui a solicitar a eso de las AMOR, de una que le dicen albergue, pero me dijeron que no había plazas, entonces ándate al aeropuerto, me dijeron por mientras. ¿Cuánto tiempo llevan en el aeropuerto? 6 meses por ahí. ¿Y cómo es el ambiente? ¿Hay peleas? Sí, ha habido delincuencia, han estado robando, hay gente también de mal vivir que toma, fuma, de todo, ¿no? Acá hay mucho robo, acá hay muchos drogas, pero trae marihuana, muchos drogados. Por las noches está todo lleno, hasta el fondo de los pasadizos, abajo de las escaleras, arriba en el segundo piso también igualmente, los baños. Algunas noches vienen tomados, ocasionan problemas, se pelean, viene seguridad, los sacan. Una imagen decadente en uno de los aeropuertos más importantes a nivel internacional. Los trabajadores están en una situación límite. Esto está generando un clima de inseguridad, insalubridad, con un miedo constante que ha llevado a varios empleados a pedir ayuda psicológica o incluso a abandonar su puesto por miedo a llevar infecciones a casa. Ayer los sindicatos mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo para que haga de mediador entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el Gobierno y AENA, pidiendo el desalojo de estas personas en los próximos días. Aún así, estaremos muy atentos de todo lo que ocurra ante esta situación preocupante aquí en el aeropuerto de Barajas. No se cita al Ministerio de Sanidad, que es la primera cuestión que deberían intervenir. El Ministerio de Sanidad habla con Interior, Interior interviene y por supuesto la policía se los lleva. No es verdad que falten, todo se deba a falta de puestos. Primero, hay gente que quiere vivir en la calle, que los llevan al CASI o cualquiera de los centros y luego se van porque prefieren vivir en la calle. Y otros porque les sale más barato dormir allí que pagarse un alquiler con los sueldecitos que tienen. Pero en todo caso, cuando se llega a ese punto, tiene que intervenir la policía. O sea, sobre todo hay hacer una afiliación, saber quiénes son y cuál es el estatus. Ellos los tienen, o sea, el Ayuntamiento de Madrid, al menos lo que nos comentaba la semana pasada, es que ellos tienen identificadas a las personas como indigentes que viven en la calle que están allí en Barajas, en concreto 70 personas que las tienen con nombres y apellidos, saben quiénes son, pero son personas que no quieren ingresar. Pero esos en son los 70 centros. De 500. Claro, que luego a saber. 400... Es cierto que ellos niegan en el ayuntamiento que haya aumentado el número de indigentes, cosa que por otro lado a mí me sorprendió porque el propio alcalde de Madrid, como bien recordabas antes Paco, nos expresó aquí hace no demasiadas semanas su preocupación ante lo que estaba pasando en las calles de Madrid. Y es verdad que hay gente que por su cuestión de salud mental no está, digamos, dispuesta a acudir a estos centros y que tampoco los jueces están ayudando en este sentido. Al revés, los jueces nos contaban... La alcaldesa ayer hizo una declaración diciendo que hay 5 ministerios, digamos, implicados en esto, no toman ninguna decisión y que ellos atienden, me parece que manejó la cifra de 94, creo recordar, que entiende que son madrileños, no sé qué concepto. Bueno, son los que están empadronados en Madrid. Exactamente, que eso sí lo están atendiendo, pero claro, el resto que no sé cómo se conforma todo el grupo. Luego hay una cosa también temporal que ves, que lo vemos en Madrid, estábamos comentando fuera de micrófonos, por ejemplo, los grupos de rumanos que vienen por temporadas, a lo mejor por Navidad, por lo que sea, temporeros, y que están que se dedican a la, entre otras cosas, a la mendicidad, pero bueno, que están durmiendo en la calle y los ves en barrios debajo de puentes, pero grupos enormes. Y no los persigue nadie porque... es que es Unión Europea, son ciudadanos europeos. ¿Cómo llegó Estados Unidos al escándalo, que da pena verlo, de las calles de Nueva York, de San Francisco, de Los Ángeles? Porque unos jueces, igual que algunos listillos de aquí, dijeron que no se podía discutir la libertad de las personas para ser mendigos y están con el fentanilo, que eso ni son personas, son zombies. Y están porque los jueces se niegan a mandarlos a un asilo, a un hospital o a la cárcel, que hay de todo, pues también hay delincuentes. No, es que es un tapón. Ayer comentaban lo mismo en Bélgica.
Claro, Bélgica, el paraíso del delito, porque los jueces allí, el que no es delincuente, adora a los delincuentes. Y es un problema de toda Europa, pero es que en Estados Unidos ya se ve el resultado. No intervienes y los mendigos se te comen la ciudad. En fin. Bueno, y estamos muy pendientes de la audiencia de Sevilla porque delibera por tercera y última vez si elevar al Tribunal Europeo las absoluciones del Constitucional a los cabecillas de los ERE, y la Junta de Andalucía ya ha solicitado su personación en el procedimiento. Antonio Sanz. La Junta de Andalucía va a apoyar que la audiencia de Sevilla acuda a la justicia de la Unión Europea para que diga si el Tribunal Constitucional se ha excedido en sus funciones. Creemos que así ha sido y que las sentencias del Tribunal Constitucional pueden provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo con ello que la Junta de Andalucía pueda recuperar la mayor cantidad posible del dinero defraudado de los ERE. Otra aportación del socialismo. Lo robado no se devuelve. María Jesús Montero, entre otras cosas, cuando fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, no presentó los recursos para que devolvieran el dinero. Claro, que eran los suyos. ¿Cómo se le va a pedir a los suyos que devolvieran el dinero defraudado por su propio gobierno? Eso y no pisar la cárcel, es asombroso, ¿eh? Sí, no. Pero lo de los ERE, y estoy pensando en Morodo, su hijo... Haya como en fin... digamos, un movimiento de opinión para que Griñán no entre en la cárcel, pobrecito, porque tiene cáncer. Anda, que no hay gente con cáncer entre los presos españoles, o no españoles. ¿Pero qué pasa? Entonces, un delincuente, un asesino, deja de ser asesino por tener cáncer. No, está en la cárcel, donde tiene que estar. Pero si además hay hospitales penitenciarios, hay psiquiátricos penitenciarios, pues, en fin... Bueno, y hoy pendientes por último de Bruselas, porque allí están hoy las víctimas de la riada, como nos anunció en el programa del viernes, nos adelantó Cristian Lusaek, que es el presidente de la Asociación Mayoritaria de Damnificados Hortasud. A esta hora están manteniendo un desayuno informal con eurodiputados para trasladarles una situación de la que seguramente se estén enterando en este momento, y a las 11 se reúnen con von der Leyen. Que no quiso reunirse con ellos hace una semana en Valencia. Mira que lo tenía fácil, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En la crónica rosa tenemos muchas cosas. Sí, tenemos muy mucho asunto. Sí, porque además, Federico, hay una frase que podría pasar a la historia, pero que no sabemos si es real o no es real. Esto de los testigos presenciales, ya saben, además en las casetas de Sevilla normalmente hay exceso de gente, exceso de ruido, exceso de copas, y eso a lo mejor distorsiona un poquito el entendimiento, pero de ser real, la verdad es que es definitiva. Parece ser que el pasado día 8, en la caseta en la que se estaba celebrando la fiesta del turronero, estaba Fran Rivera actuando con su grupo, porque ahora se dedica a la BBC, que son las bodas, bautizos y comuniones. Y allí estaba en el público Bárbara Rey, que suele ser una de las habituales a las fiestas del de Ubrique. Bueno, pues parece ser que en determinado momento, quizá calentado además por su mujer, por Lourdes Montes, dijo algo así como que Bárbara Rey tenía que haber sido su madrastra y no la otra hija de Fruta, en referencia a Isabel Pantoja. No sabemos si es real o no es real, pero en cualquier caso, si es real, se ha pasado quizá 3 pueblos. ¿Hay WhatsApp de por medio? Pues claro, es que cuando no hay WhatsApp no hay confirmación, vale con que lo ¿Hay audio? De momento no hay audio, no hay WhatsApp, y lo que hay son comentarios de texto. Fran Rivera, que es noticia además porque ya sabemos la explicación de por qué no estuvo en la maestranza despidiendo a su hermano. Ahora la vamos a contar en la Crónica Rosa. Hablaremos de Gabriela Guillén. Yo creo que se ha dado cuenta de que fue un poquito tibia en De Viernes y que dejó demasiado abierta la puerta a la reconciliación con Bertín. Bueno, pues ha dicho que no hay planes a corto plazo de que vaya a ser así. Y tenemos que hablar del estreno como directora de vídeo de Kate Middleton, porque estos British, ahora se han lanzado la tarea de los videoclips. Acaba de publicar uno. Y luego dicen que Harry y Meghan son los que tienen celos. Pues anda que estos... Es que son un poco influencer todos. Están metidos en una dinámica de influencer con Z. Pero este es el club del nabo. Esos son... Sí, bueno, en este caso hay chopos, hay flores, hay ortigas, hay pero montañas. La inteligencia es nabo, zanahoria. El vídeo es de primero de ¿cómo se llamaba en nuestra época? Imagen y sonido. Es de primero de imagen y sonido. Va con la música, cambian los planos, cling, y una flor, cling, una lechuga, y todo así. Pero ¿es para qué? Para conmemorar la salud mental, la Semana de la Salud Mental, y decir que para ella la naturaleza durante su proceso de recuperación ha sido un santuario, ¿no? A ver,
cursi donde los haya. ¿Para qué vamos a darnos con medias tintas? Pero muy efectivo. Son muy, son muy de la naturaleza, de las flores. Bueno, la naturaleza, a mí lo que más me gusta de los jardines británicos, hombre, me gustan más que los franceses, que parece diseñado por un geómetra, o sea, eso todo recortado y tal. Pero es que fingen un caos romántico que no existe, porque está trabajadísimo. Un pedazo de cascada que parece que cae en una roca absolutamente llena de musgo. Ese musgo está recién traído de Verdecora, como se llama en inglés, que no sé cómo se llama. Green Core, ¿no? Green Core. Sí. De allí de los Peñotes, el vivero de la Moraleja. Bueno, eso por un lado. Y luego va a venir Federico Silvia Grijalva. Los seguidores de La Otra Crónica la conocerán porque es una de las fundadoras de este suplemento del diario El Mundo. Ha escrito una novela, Aquellas noches eternas, en la que muchos de los personajes que pasan por las páginas de este libro son conocidos para todos los que vivieron una época y todos los que admiramos mucho esa época, que es la Marbella de entre los 60 y los 80, ese Jaime de Mora, su hermana Fabiola, Gunilla von Bismarck, todos esos, ¿no? Eso es el Luis Ortiz. Pues vamos a tenerla un ratito en nuestra tertulia también para que nos cuente un poco. Bueno, pero ahora Amorós. Hay que hablar de el balance de la Feria de Sevilla. Sí, señor. Vamos allá. Venga. Es la mañana. Es radio.